El día 23 de abril a las 11 de la mañana, era jueves 23 de abril a las 11 de la mañana, doña Josefa, la maestra, tocó su campanilla y todos los estudiantes salimos al patio de la escuela. A esa hora, la señora del comedor escolar le dice a un compañerito mío que tenía 9 años y medio y este servidor que hay que buscar agua al pocito, nos da los 2 cubos. Caminamos por el medio del cañaveral hasta que llegamos al pocito. Claro, mi compañerito, como era más grande que yo, era más ágil, puso los 2 cubos frente al pocito y comenzó a llenarlos. Ustedes saben que estos pocitos, como son, es como si fuera un hoyo donde el agua sale, emana de la tierra, y como son a la ras de la tierra, hay que tener un envase, hay que tener algo con que sacar el agua del pocito y echarlo dentro del cubo. En ese momento mi compañerito comenzó a sacar el agua con unas latitas de esas de mantequilla que venían antes, que no tenían etiqueta, que eran color plateada. Comenzó a sacarle el agua y echarlas dentro del cubo. Mientras él la está sacando, yo me puse a caminar distraído por el pequeño riachuelo, por la pequeña quebradita. Mientras estoy distraído, de momento escucho la voz de mi compañero que me llama asustado y me dice: Juan, 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 ven acá, ven acá. Cuando me acerco donde él había sacado una latita de agua del pocito y había comenzado a derramarla dentro del cubo, pero se había quedado paralizado. Estaba paralizado allí con su latita de agua en la mano, porque el chorro de agua que estaba cayendo de la latita al cubo, por alguna razón inexplicable, se había llenado de muchos colores. Parecía como si fuera un arco iris que se estuviera derramando de aquella latita al cubo. Y cuando él vio que yo me acerqué donde él reaccionó, dejó caer su latita al piso, se viró de espaldas todo asustado, salió corriendo por el medio del cañaveral camino hacia la escuelita. Ustedes se imaginan, un jibarito de 8 años, a mí también me dio miedo. Y me dio tanto y tanto miedo que me dieron deseo de salir corriendo. Y cuando voy a salir corriendo, por alguna razón inexplicable, mis pies se habían paralizado. Por más que yo hacía el intento de despegarme de allí, sencillamente no podía moverme. Todo mi cuerpo estaba tenso, paralizado, pegado allí al piso. Y ustedes saben que en estos sitios del campo, aunque sean de día, en estos sitios donde hay agua, se escuchan algunos ruidos como son los pajaritos, el viento cuando le da las ramas, los coquís. Pues por alguna razón inexplicable, en aquel momento se ha hecho un silencio tan y tan y tan profundo, que yo creía que me había quedado sordo. En toda mi vida había sentido un silencio tan profundo como aquel. Inmediatamente después del silencio se hizo una tranquilidad, una paz profunda. Parecía como si el mundo se hubiera paralizado totalmente. No se movía ni tan siquiera ni una sola de las hojitas de los árboles. No se movía nada en lo absoluto. Y lo único que yo podía mover eran mis ojos, mi cabeza. Y cuando levanto mi vista sobre la lomita que había sobre el pocito, había una joven, una muchacha que se me quedó mirando profundamente a los ojos. Y por alguna razón, cuando aquella muchacha se me quedó mirando a los ojos, toda aquella tensión que yo tenía en mi cuerpo, todo aquel miedo que yo tenía, comenzó a desaparecer. La mirada de aquella joven me dio una confianza mucho más grande que si fuera mi madre la que me estuviera mirando, que aquel silencio, aquella paz, aquella tranquilidad se hizo mucho más profunda, mucho más inmensa. Parecía como si comenzara a entrar a un mundo totalmente desconocido para mí, a un mundo donde parecía que no se podía medir el tiempo, donde parecía que no existía ni principio ni fin. En mi mentalidad de jibarito del campo, yo me hacía un sinnúmero de preguntas y me decía a mí mismo cómo era posible que aquella joven, aquella muchacha que estaba suspendida en el aire, como a 5 o 6 pies de distancia de la lomita, aunque era sólida, palpable, como si fuera de carne, como si fuera de hueso, aquella joven estaba allí, suspendida en el aire, parada sobre una nube, como a 5 o 6 pies de distancia de la lomita, y del interior de sus manos
del interior de toda su vestidura, del interior de su rostro, de adentro hacia afuera, salía como una luz, pero una luz tenue que permitía que uno viera aquel rostro, aquella cara tan hermosa. En toda mi vida yo he visto una cara tan hermosa como aquella. En aquella cara no había ni una sola manchita, no había ni una sola imperfección. Con sus ojos color castaño, sus mejillas sonrosadas. El color de su piel no era oscuro, oscuro, ni pálido, pálido, sino que era como es el color de todas las mujeres puertorriqueñas. Debajo de su manto azul salían unos rizos de pelo color castaño, del mismo color de sus ojos. Y si aquella joven era hermosa, si era maravillosa, también hermosa era aquella corona de estrellas que tenía sobre su cabeza. Ustedes han visto que para que esas estrellas que tiene ella alrededor de su cabeza se sujeten, tiene como un arito que sujeta esas estrellas. Pues aquellas estrellas era como si cogiéramos el sol y lo redujéramos de tamaño, lo convirtiéramos en muchos soles, suspendidos en el aire alrededor de su cabeza, separados como a pulgada y media, sin que nada los sujetara, parecían como si fueran guardianes que estuvieran guardando aquella cabeza tan hermosa. Nunca en mi vida he sabido cuánto tiempo estuve ante la presencia de aquella joven, pero de momento aquella joven desapareció, y cuando desapareció sentía una alegría, una paz tan y tan grande. Sentía el deseo de comunicárselo, de decírselo a alguien. Salí corriendo hacia la escuelita. Cuando llegué a la escuelita, pues no me atreví a decírselo a la maestra, pero se lo dije a mis compañeritos de clase, niños de primero, segundo, tercer grado. Y cuando se lo digo, también antes existían muchas supersticiones en el campo, y no solamente en el campo, existen hoy en día y existen en las grandes ciudades, ¿verdad? Y cuando se lo digo me dice, mira Juan, no vuelvas para allá, que eso era un muerto, que eso era un fantasma, que eso era una cosa que te va a coger. Pero claro, yo sabía que aquello había sido tan hermoso, que aquello había sido tan lleno de paz, tan lleno de tranquilidad, que sencillamente no podía ser lo que me estaban diciendo aquellos niños. Y esa noche la pasé dentro de mi casa con una alegría inmensa, pero con un anhelo profundo de que llegara el próximo día. Llegó el próximo día, era el día 24 de abril del año 1953, y desde temprano en la mañana llegué a la escuelita. A las 11 de la mañana, cuando la maestra toca su campanilla, salimos al patio de la escuela. A esa hora le digo a mis compañeritos, los invito para ir al pocito, para mostrarle dónde era que estaba la muchacha, aquella muchacha que había visto el día anterior. Pero dicen que nosotros los hombres somos muy valientes, ninguno de los niños varones me quiso acompañar. Solamente un grupo de niñas, entre ellas Isidra y Ramonita Belén, deciden acompañarme. Caminamos por el medio del cañaveral hasta que llegamos frente al pocito. Cuando le estoy señalando dónde era que había estado aquella muchacha el día anterior, volvió a suceder exactamente lo mismo del día anterior. El silencio, la paz, la tranquilidad. Y allí de nuevo estaba aquella joven. Y Isidra era la mayorcita, tenía 9 años, sabía rezar. Cuando la vio se hincó de rodillas y comenzó a rezar el Ave María. Ramonita también y un servidor nos hincamos de rodillas. Al igual que el día anterior, no hemos sabido cuánto tiempo estuvimos ante la presencia de la joven. De momento volvió a desaparecer, salimos corriendo camino de la escuelita. Isidra, Ramonita, adelante. Cuando llegaron, como ella era en hembritas, igual que la maestra, igual que la señora del comedor escolar, se lo dice. Y cuando se lo dice, ustedes saben que antes existía mucho respeto para las cosas de Dios. Nos dice la maestra, miren muchachos, esas cosas no se dicen, nos mete dentro de la escuelita y nos sigue dando las clases. Llegó el próximo día, día 25 de abril, era sábado, y desde temprano en la mañana sentía un deseo, un anhelo inmenso de ir a aquel lugar, de ir al pocito de nuevo, de ir a la escuelita. Pero era sábado, tenía que pedirle permiso a alguien. Antes no es como ahora, que los muchachos salen corriendo por allí, por la marquesina, ¿verdad? Había que pedir permiso a alguien. Pero por alguna razón inexplicable, a las 11 de la mañana me encuentro llegando frente
a la escuelita. Y junto conmigo, Isidra y Ramonita, las niñas que habían estado el día anterior, habían sentido el mismo deseo, la misma necesidad, y junto con ellas habían comenzado a llegar un sinnúmero de personas del barrio, personas de otros sitios, algunos que yo nunca en mi vida había visto sus rostros, que comenzaban a preguntar qué era lo que nosotros estábamos viendo allí en aquel lugar. Y para mostrarles, caminamos hasta el pocito. Cuando estamos allí, que le estamos señalando dónde era que había estado la joven el día anterior, volvió a suceder lo mismo. El silencio, la paz, la tranquilidad, y allí de nuevo estaba aquella joven de nuevo, parada sobre su nube, y aquella joven que se había mantenido suspendida en el aire, su nube comienza a descender hasta que se posa sobre la tierra y comienza a acercarse hacia nosotros. Y cuando nosotros la vemos que comienza a acercarse, por respeto, y digo por respeto porque su presencia nunca nos daba miedo, nos echamos hacia atrás. Y cuando nos echamos hacia atrás, por primera vez aquella joven nos dirige la palabra, nos habla, con una voz hermosa, delicada, que aunque parecía que salía de su boca, también parecía como si estuviera saliendo de todas partes. Nos dice aquella joven: no tengan miedo, que soy la Virgen del Rosario. Se nos queda mirando profundamente a los ojos, vuelve a virarse de espaldas, vuelve a subir al mismo sitio donde había estado y vuelve a desaparecer. Ella estuvo apareciendo en aquel lugar durante 33 días, desde el día 23 de abril hasta el día 25 de mayo.